Mi nombre es Paula Gutiérrez Pérez y me encuentro cursando el 9º cuatrimestre de la licenciatura en Educación en la Universidad Innova Plantel Guayacocotla. En esta ocasión voy a hablar acerca de la educación comparada. A continuación vamos a hablar de 4 etapas. Comenzaremos con la etapa precientífica. En esta nos habla acerca de que había 2 pueblos, que era Grecia y Roma, quienes absorbieron las culturas anteriores sin destruirlas, aunque les dieran su propio sello. De todos los pueblos europeos, Grecia es el primero que tiene un extraordinario papel en la historia. Reconstruir la historia de los griegos es reconstruir la formación de nuestra cultura. En los pueblos anteriores a los griegos, el hombre se encuentra encadenado a su pasado y su actitud es la de someterse, subordinarse, sin criticar a las tradiciones de la historia. Para ello, el objetivo máximo de la educación es transmitir los usos, costumbres y conocimientos que contribuyen su tesoro cultural. Los griegos fueron los que inauguraron otro estilo de cultura y educación. Poco a poco gana terreno entre ellos la idea de que la cultura es creación del hombre, una conquista prometeica. Los nuevos griegos defienden la idea de que la cultura no solo es una herencia, sino que puede tomar libremente unos cauces diferentes de los marcados por la tradición. Estos entienden que las tradiciones proceden de su voluntad, de su inteligencia y de las profundas energías de un ser. La etapa de la transición, que fue en el siglo XVII, fue en esta cuando la comparación comienza a ser utilizada de un modo completamente nuevo, consciente y deliberadamente. Las características de la educación en este siglo van dirigidas a la mejora de la cultura del pueblo. Se piensa que las diferencias sociales desaparecerían si se consiguiera poner en marcha una educación general común a todos los ciudadanos. Va a ser, por lo tanto, el esfuerzo más importante de este siglo, el llevar la educación a las clases populares. El siglo XVII supera definitivamente la ciencia, ya que el mundo antiguo y Europa se ven sacudidas por un fuerte movimiento intelectual. En la Tierra se descubren nuevos países, en las ciencias nuevas leyes, en el cielo nuevas estrellas. Ya no pueden mantenerse el viejo tipo de educación. Cuando la vida habla, no se puede seguir apoyando la enseñanza de las letras, y nace una nueva tendencia educativa que recibe el nombre de realismo, que proclama y exige la observación y conocimiento de las cosas ante que el de las personas, o por lo menos las dos cosas al mismo tiempo. La educación aparece estructurada en 3 dimensiones, en cada una de las cuales destaca sus correspondientes defensores. En la educación de nobles fue Locke, en la educación de letrados Feijóo y en la educación del pueblo Keckerman. El programa de estudios considera como materias imprescindibles la lectura, la escritura, la religión, el cálculo, las ciencias naturales, la geografía local, los conocimientos de las cosas habituales de la vida. La enseñanza ha de impartirse por ciclos, que serían el básico, medio y el superior. Etapa de los viajeros, que fue en el siglo XIX. Constituye el periodo de aspecto descriptivo de la educación comparada. Históricamente habían despertado ya todos los países a la responsabilidad y al compromiso de ofrecer una educación a todos los ciudadanos, surgiendo con ello la necesidad de legislar su normalización, así como la demanda de un organismo estatal. El interés se va a centrar en el afianzamiento de un sistema de instrucción pública, de ahí que las visitas hayan sido casi siempre realizadas con el preconcebido deseo de hallar experiencias aplicables y no tanto con el afán de estudiar el verdadero valor que en sí mismas pudieran tener las experiencias foráneas. Julien de París, considerado como el precursor de la educación comparada, le corresponde sin duda el mérito de haber visto
por primera vez de un modo relativamente completo el carácter, a la vez científico y práctico de la educación comparada, a la que igualmente confirió ya una cierta autonomía epistemológica. Julian propone dos objetos más que materializarán de algún modo la eficacia de la comisión. Primero, fue la creación del Instituto Normal de Educación, la escuela de formación de educadores de alcance internacional y especialmente diseñada para mostrar las experiencias educativas más sobresalientes a los distintos países, y como segundo, la publicación periódica de un boletín de educación dedicado a promover el conocimiento de esas ricas experiencias e innovaciones y establecer una comunicación permanente entre los hombres instruidos ocupados de la ciencia de la educación. Etapa de la sistematización. Esta es una etapa que tiene como característica más importante las reflexiones que se llevan a cabo en torno a los datos acumulados por los viajeros. Teorizando sobre ello, el año 1900 se constituye como fecha de inicio de esta etapa, porque en él se va a producir dos hechos que cambiarían sustancialmente la andadura de la educación comparada. Michel Sadle, este autor está considerado como uno de los grandes viajeros educacionales en el siglo XIX. Para Sattler, lo importante en un sistema de educación son las fuerzas o factores exógenos con potencial para influir en la estructura de dicho sistema. Considera fuerzas exógenas a la Iglesia, la economía, la familia, la universidad, la política, las etnias minoritarias y los problemas financieros, entre otros. No nos tiene que preocupar cómo es la administración de las instituciones educativas, la relación maestro-alumno, sino que es obligado para un pedagogo salir a la calle, conocer familias, tratar a la gente y saber encontrar cuál es esa fuerza espiritual intangible, impalpable, que sostiene el sistema educativo y la de el valor. Concepto de educación comparada propuesta por Kandel. Afirmó que el fin de la educación comparada, como el derecho, la literatura o la autonomía comparada, es el descubrir las semejanzas y diferencias en las fuerzas y causas que producen estas diferencias y estas semejanzas en los sistemas educativos. La tarea de la educación comparada consiste en el examen del significado de la educación general, elemental y secundaria a la luz de las fuerzas políticas, sociales y naturales que determinan el carácter de los sistemas nacionales de educación. La educación comparada procura analizar y comparar las fuerzas que generan las diferencias y semejanzas entre los diversos sistemas nacionales de educación y ayudan a esclarecer las semejanzas y las diferencias entre los diversos sistemas. Kramer y Brown, estos autores consideran que la educación comparada debe intentar descubrir por qué los sistemas educativos se han desarrollado a lo largo de líneas diferentes, por qué algunos de sus progresos y otros tienden a rezagarse, por qué algunos están dominados por ideologías políticas restrictivas mientras que otros estimulan la libertad y la variedad dentro de su estructura. Metodología de educación comparada. Dentro de la educación comparada podemos distinguir una serie de métodos específicos en tres campos: descriptivo, interpretativo explicativo y comparativo. El enfoque comparativo predictivo, según Rossello, concibe la educación comparada de una manera dinámica que él denomina corrientes educativas. La estructura de la comparación debe girar en torno a una serie de variables que a su vez están relacionadas con determinados factores. Por ejemplo, la variable naturaleza de la comparación dependerá de factores como lo son la comparación. El enfoque comparativo funcional, según Parsons,
Básicamente define una teoría sociológica sistemática que ha de tener en cuenta la estructura, es decir, aspectos funcionales que para él son valores, normas, colectividades, roles, entre otras, así como su organización. En esta organización de aspectos funcionales debe tenerse en cuenta la adaptación, el logro de metas, la integración, es decir, organizar los aspectos necesarios para que los estudios que adquieran les sirvan de provecho para su futuro y el mantenimiento. No basta con acabar, sino que son necesarias atenciones para mantener aquello que obtuvo como básico. Vendría a construir lo que se conoce como formación permanente. Fuentes de educación comparada. La histórica. Se persigue la naturaleza y alcance de la educación comparada mediante el estudio de las obras clásicas o de aquellas más significativas que se han escrito a lo largo de la historia. La empírica. Se examinan las obras y autores actuales o bien los estudios relacionados con esta materia, con el fin de descubrir los temas preferentemente tratados, los métodos utilizados de una palabra. Se trataría de preguntarnos de qué se ocupan los autores actuales y cuáles son los trabajos que se pueden considerar como propios de esta disciplina. Y por último está la analítica, que consiste en llevar a cabo el estudio de un problema amplio, dividiéndolo en subtemas que vendrían a corresponderse con las diversas materias relacionadas o tenidas en cuenta de este tema.